Hola a todos, bienvenidos una semana más, bienvenidos a Hermanos por Pelotas. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estamos? Muy bien, Álvaro, ¿qué tal estás? ¿Qué tal estás? Bien, bien, bien. Aquí una semanita más con nuestros peloteros favoritos Sí, y, y nada, episodio bastante guay el que se viene, en mi opinión. episodio de Canon, ¿eh? Sí, Episodio va a haber, Bread va a and haber Butter. un poco de parte de laboratorio, de analizar la actualidad, otra parte de sentarse en un sillón Chester, un purito, puro fútbol, puro fútbol. ¿Por qué se llama sillón Chester? Al Pues Chester. Pues buena pregunta, buena pregunta. Y de hecho, voy a hacerte una pregunta mejor. ¿Qué es un sillón Chester, Gonzalo? Es que, ¿Qué es un Chester y qué es un chest long? ¿No? o No es sea, lo mismo. yo lo visualizo como un sillón de cuero, pero, o sea, ¿cualquier sillón de cuero es Chester o es el diseño? O sea, ¿es el material, es el diseño? No, no estoy seguro. Claro, claro. Esto es como lo del barco de Teseo y eso. O sea, ¿hace el sillón Chester? O sea, ¿hace el sillón a Chester o es Chester el que hace al sillón? Exacto, exacto, exacto. Bueno, que nos contesten los peloteros en comentarios. Si alguien lo sabe, por favor, poned en los comentarios que es un sillón Chester. Y nada, pero nosotros vamos a empezar hablando ya de fútbol, Nosotros somos más de sofá-cama, ¿no? también de sofá cama, ¿eh? Eso es más de hermanos por pelotas, del sofá cama que el señor Chester. Y hablando de cama, menuda cama le hizo el Atleti al Barça el otro Bueno, día, ¿no? sí, 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 la verdad que partidazo, no sé, ¿pudiste ver el partido de... No, o sea, solo la primera parte, Vale, que es la menos importante de las dos. que es la menos importante de las partes? Sí, sí. Me pilló Pero, en otros negocios ese partido. Pero pero para quien no lo sepa, de los peloteros, se enfrentó el Barça contra el Atlético de Madrid en la vuelta de semifinales de la Copa del Rey ujú, y ganó el Barça 3-0. Pero pese a ello fue un mal resultado porque pasó a la final el Atleti, sí. que había ganado en la ida 4-0. ¿Y qué te pareció el partido así en términos generales? Bueno, el partido la verdad que me encantó porque Ujú, es que, o sea, esos partidos de fútbol en los cuales se respira esa tensión, esa garra en ambos equipos, que el tiempo corre muy rápido, que los jugadores están nerviosos, que a mí me encanta eso, o sea, esos partidos de fútbol así con emoción para mí es lo mejor. ujú, Y la verdad que fue bastante buen partido. Bueno, la segunda parte, sobre todo, ¿no? El final, sí que yo no confiaba en que fuese a remontar el Barça, ujú. pero casi al final, en los últimos 20-15 minutos, digo, remonta, va a Ya, acabar remontando. Pero el claro. Atleti aguantó, aguantó, aguantó. Y bueno, ahí aguantaron hasta el final y no entró la bola, ¿no? Ujú, Para pasar el 4-0. Pero el Barça jugó súper bien. eh, El Atleti, bueno, jugó a lo que tenía que jugar, ¿no? Que es intentar aguantar. sí. Sí que por momentos se notaba que se pusieron nerviosos y cometían errores. Al final había mucho cansancio también. Ujú. Pero bueno, la verdad que fue un partidazo, tío. Mola. Y es verdad que esto es único, yo creo, del fútbol. Hay pocos deportes que tengan esto de la ida y la vuelta, y Ujú, mola por eso, porque son partidos únicos. En cualquier otro deporte tú entiendes que, bueno, si has ganado 4-0 en la ida, no vas a. O sea, ya está hecho. Pero es mm, que aquí dices, yo lo hablaba con colegas aquí del Atleti y tal, y había dudas, porque era como, bueno, es que como empieza a marcar el Barça pronto, ¿qué pasó? ujú, Se abre la veda y claro, el Atleti se empieza a cagar un poco, es normal, ¿no? Y el Barça se empieza a crecer y tal. El fútbol mm. es un estado de ánimo, ¿eh? Que decía aquel. Sí, estoy súper de acuerdo. Y también eso, el estadio. O sea, cuando ya, porque el equipo puede creer en la remontada, pero yo creo que se nota mucho cuando el estadio, el ambiente, cree en la remontada, que se nota, ¿sabes? Porque el equipo aprieta Sí. más, como que saca más fuerzas, que parece Ujú. un poco tópico bonito de, bueno, sí, tal. Pero es que es verdad, como se nota en el ambiente, los jugadores arriesgan más, están más confiados, tal, y se Sí, nota un montón, se nota un montón. sí. Por eso antes en Champions había, bueno, y en todas las competiciones, lo de que valían más los goles fuera, que me ¿Mm? parece de las peores reglas de la historia. O sea, me gusta mucho más el formato actual, Sí, porque estoy de me acuerdo. parece que es correcto que el público influya en el partido. O Mm, sea, es correcto que valgan igual los goles en casa que fuera, porque mm. parte del
de la gracia es que el público local anime. Y en el caso del Barça, vas y fracasas, bueno, pero luego vuelves a tu casa con todas las de ganar. Exacto, exacto, exacto. ¿Y qué recuerdos esos tiempos, ¿no? Con los goles que contaban más fuera de casa, que había que ir haciendo los cálculos de no, es que tiene que marcar otros dos para tal. ¿Te acuerdas? Sí, sí, Se sí. queda muy lejano, pero Era, no fue era hace horrible, tanto, ¿eh? ¿verdad? O sea, yo recuerdo, ha habido eliminatorias que han sido de esta eliminatoria se va a perder porque tienes que marcar cuatro, pero como te marquen uno, tienes que marcar cinco. O sea, como que Sí, se desnivelaba demasiado en los partidos, para mí, ¿eh? sí, 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 la verdad que era un poco, o sea, fue un cambio grande, en mi opinión. Ujú. Sí, O sea, sí. cambiaba mucho el Pero para juego. bien, para bien. Sí, Y y entonces el Atleti pasa a la final, yo creo que favorito, ¿no? sí, porque en la otra semifinal, bueno, la final es en Sevilla. Ujú. Y la otra semifinal, ahora no me acuerdo qué equipos Qué, estaban. qué O bonita sea, Sevilla, ¿eh? Qué bonita Sevilla. Creo que es entre la Real Sociedad y el Athletic Club, que jugaron el es verdad. miércoles, creo. Sí, es verdad, cierto. Jugaron el miércoles. Qué partidazo también, ¿eh? Sí, 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 sí. A ver, al final fue lo esperado, ¿no? Pero bueno. ¿Quién iba a pensar que un aficionado podía haber traído eso al estadio, ¿eh? Increíble lo que pasó. Pero bueno. Claro, claro. Pero bueno, en fin, ¿qué se Bueno, le va a hacer, no? entonces, claro, la final, pues entre el Atleti y el club del País Vasco, ¿verdad? Que, Eso es, eso es. Veremos. que, que yo creo que el favorito es el equipo de Madrid en este caso, ¿no? Sí. Sí. Asumiendo que el equipo de tal sea cual sea, ¿no? Bueno, el que es el que ganó. El que es, claro, por supuesto. Y, Qué y- bonito sería, ¿no? Para cerrar la carrera de muchos de estos jugadores del Atleti, uno del que ujú. ahora hablaremos, ¿no? Como es Griezmann, pero también de Oblak, de Coque, si acaban con una Copa del Rey, ¿no? Estaría muy guay. Sí, estoy de acuerdo porque ya va a haber un cambio grande. Bueno, ya lo está viendo, es decir, este último año, 2 años, ha cambiado bastante la plantilla. Ujú. Pero lo que dices, todas esas leyendas ya van a ir marchando. Sí, sí, sí. Y mira, una de estas leyendas es precisamente Griezmann, ¿no? Y Ujú. veía una foto el otro día en el partido de Griezmann como celebrando ante jugadores del Barça que estaban los pobres tirados en el suelo, ¿no? De la desesperación. Y, Sí. y te traigo una pregunta barra debate. Griezmann, que sabes que es un jugador que me encanta, o sea, y nos Ujú. encantaría traer a este programa. Sabemos Mm. que le gustan los podcasts Sí. y que es un friquencio de Fútbol Manager como yo, así que molaría hablar con él de Fútbol Manager. Y de la NFL. Sí. Pero ¿es Griezmann uno de los jugadores más chaqueteros de la historia del fútbol? No estoy de acuerdo. Claro, me ha encantado la introducción súper buena de Griezmann y luego, pero es un chaquetero. El planteamiento es, en el Atlético de Madrid, deja el Atlético de Madrid en el peor momento para poder dejarlo por el Barça. Deja el Barça en el peor momento para poder dejarlo por el Atleti y ahora no tiene ningún respeto por el Barça. Claro, a ¿Qué ver, opinas de eso? es verdad que los movimientos esos de Griezmann fueron bastante raros. O sea, al que le salió perfecto todo eso fue al Atlético de Madrid, eso está claro. Sí. Porque el Barça fichó a Griezmann, creo que fue por 120 millones. Durante esa época, el Sí. Atleti le ganó la Liga al Barça Con sin Luis Suárez. Griezmann. Con Luis Suárez que se lo llevó el Atleti gratis. Claro, y luego volvió Griezmann al Atleti, no sé si por 20 millones o algo simbólico. Entonces, o sea, el Atleti ahí se la marcó muchísimo. Yo creo que lo hizo Griezmann a postas. No, no creo. Pero, pero bueno, a ver, es que Griezmann también, para mí, ya sabes que también me encanta, para mí el mejor jugador de la historia del Atlético de Madrid. Sí, sí, sí. No sé si diría la figura más importante de la historia del Atleti porque, por el Cholo, pero vamos, si no, top 3 seguro. Y tío, es que también en el Barça yo creo que se le trató muy mal a Griezmann. También tuvo mala suerte, creo que estaba Koeman y, o sea, tácticamente no le encajaron. Claro, como Mm, estaba Messi también, pues me acuerdo, bueno, lo recordarás, Griezmann jugaba como de extremo, yo creo que alguna vez jugaría de lateral, o vete a saber, o sea, que sí, cosas locas, ese Barça era muy loco. sí. Pero eh, como que tampoco, o sea, no creo que nunca llegase ni a conectar él con el Barça ni el Barça con él. Mm, estoy de O sea, creo que acuerdo. fue un poco.
un hueco ahí raro de su carrera de 3 años, así un poco que narices. O sea, Sí. Y de hecho, de cara a futuro, tío, yo creo que se Ajá. recordará como de futuro de dentro de 10 años, como, ostras, Griezmann jugó en el Barça, qué random, ¿sabes? Porque Sí, no ha dejado sí, huella, no ha sí. ganado nada, no. Sí, me recuerda también parecido a. Es que estaba viendo esta mañana la carrera de Thierry Henry, que la comparaban con la de Mbappé, y Ujú. Thierry Henry juega 2 temporadas en la Juve en las que solo marca 3 goles. Ostras, Eh, no lo sabía, no lo sabía. Esto es facto pelotero, ¿eh? Entre el Mónaco y el Arsenal juega 2 años en la Juve. Entonces eso es como una etapa de un jugador que no recuerdas que jugó en ese equipo. Claro, pues yo creo que eso pasará con Griezmann, ¿Mm? Y, sinceramente. y esto justo después, lo de Griezmann, de ganar el Mundial. Bueno, yo creo que lo de Henry también justo después de ganar el Mundial, precisamente. Ostras, Pero lo de Griezmann, después de ganar el Mundial y siendo para mí figura clave en ese Mundial 2018 total, como centrocampista, total. espero que no me bailen las fechas. Yo creo que en 2018-19 es cuando llega al Barça, si no Creo que recuerdo un poco mal. más tarde, creo que es 2021 más bien, 2000, cuando el No, COVID más o menos. no, 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 porque la Liga del Atleti es 2019, yo creo. Esto igual es una fumada monumental, ¿eh? Es la de 2020, tío. Porque me acuerdo que cuando ganó el Atleti la Liga, salieron a celebrar con los aficionados y hubo muchas críticas por el tema del COVID. ¿Tú crees? Sí, sí, me acuerdo, me A, acuerdo. a mí es que me suena seguir esa liga volviendo de la boda de un familiar nuestro de Barcelona a Madrid, precisamente. Claro, pero cuando ganó el Atleti, había COVID. Porque Buah. me acuerdo perfectamente eso, que hubo bastantes críticas de que los jugadores salieron afuera a la calle para celebrar con la gente y estaban todos Ah, mezclados. tienes razón, que fue lo de Coque mítico que fue a Neptuno por la noche solo a Sí, eso es, celebrarlo. eso es, eso es. Esto es como otra historia que me has contado varias veces de Cristiano Ronaldo, ¿no? La única excepción del COVID. Hombre, Almeida, por favor, deja que Coque vaya a Neptuno a celebrar. Venga, hombre, que es con que va. Tal cual, ¿eh? Tal cual, tal cual. Literal, ¿eh? Pero sí, sí, o sea, y lo de Griezmann, Ah, eso. También yo creo que algo que he comentado más veces en el podcast, por ejemplo, en comparación por comparar los tres equipos grandes de España, ¿no? A nivel afición, puede ser que la forma de animar, ¿no? Que el Atlético de Madrid tenga una afición muy buena en comparación con el Madrid, por ejemplo, pero siempre creo que el Barça también, pero sobre todo el Atleti, que maltratan a sus leyendas, tío. O sea, pasa, Griezmann, ¿eh? cuando se fue al Barça, la gente del Atleti le odiaba. Ya pisoteaban el andamio, o sea, la baldosa, ¿no? De Griezmann. Sí, y le criticaron que se fuese. Me acuerdo que los aficionados, los últimos partidos de Griezmann con el Atleti fue fatal. eh, y es como, tío, o sea, jolín, ¿sabes? Te voy a Y bueno, más. ya lo hemos comentado que con Courtois también ha pasado, con De Gea, un montonazo de jugadores. Iba a eso, te voy a más. ¿Crees que en un futuro lejano se entenderá, yo si fuese aficionado al Atleti, decir, joe, que el mejor portero de la historia del fútbol, posiblemente acabe siéndolo, Mm. eh, se gestó en nuestro equipo? Es que no lo ven así. Y es una pena Me porque, por parece ejemplo, feo, me parece raro que no lo creo vean que así. los aficionados del Madrid y del Barça, creo que el Barça algo menos, también el Barça, ojo con algún jugador bueno que se ha ido o que no lo han entendido. Hombre, no digo que respeten a Figo, por ejemplo, ¿sabes? Pero con algunos aficionados, porque por ejemplo con el Madrid, no veo esa sensación de que si se va un jugador muy bueno, como que le tienen mucho respeto, ¿no? O sea, Sí, como que el madridismo, solo se me ocurre quizás el caso de Morata, que a lo mejor sí que se le puede haber cogido un poco de tirria, ¿no? Pero el resto de sí. jugadores que se me vienen a la mente, yo que sé, uno Higuaín, ¿no? Como que Mm. tampoco, Odegaard, no sé, como Marcos jugadores, Llorente, Marcos Llorente, como que son jugadores que siempre, que dejan un cariño, ¿sabes? Aunque se fuesen, bueno, sí. ya leyendas más grandes, tipo pues Casemiro cuando se fue, Varane, ¿no? Mm. Lo mismo, tampoco Cristiano Ronaldo mismamente, ¿sabes? Sí, Cristiano Ronaldo yéndose como se fue y sigue teniendo pues un cariño El y va a aura tenerlo de... siempre. Sí, sí. Exacto. Bueno, luego hay otros como Luis Enrique que no, ¿eh? Pero Bueno, bueno, pero Luis Enrique, como lo de Figo, o sea, eso sí es entendible, ya, ¿no? ya que fue muy, muy Pero vasto, digamos, el mm, cambio, ¿no? sí, pero eso, como que con el Barça un poco, pero sobre todo con el Atleti, siento que ese trato con las leyendas es mm, Ujú.
Vamos, que es Mira, debatible, ¿eh? También puede ser respetable de que diga, no, si no quieres estar en mi equipo es que enfadar, pero, jolín, sí, sí, sí. son leyendas del fútbol. O sea, sería un honor, ¿sabes? Que Claro, claro, en mi equipo quien sea leyenda. claro, claro. O sea, yo Mm. si fuese esto la NBA, yo le retiraría la camiseta a Courtois en el Atleti. ¿Sabes? Claro, Claramente, claro. Claro, es que, sin duda. jolín, total, total. Y tío, mira, esto es que estabas hablando de jugadores como nacidos en un club y tal, y no sé por qué me ha venido a la mente una noticia que escuché el otro día sobre el mítico Adama Traoré. ¿Te acuerdas? Sí, mítico, el petado, Jugador, ¿no? sí, jugador que estaba en el Barça. Que se Eh, ponía, que por lo visto ahora, bueno, con cosas que salían de Estados Unidos y tal, pero se ponía aceite de bebé en los brazos. pero tipo culturista, tipo para verse bien, ¿sabes? Claro, seguro que sí en el fondo, pero en teoría era para que no le pudiesen agarrar, para Ostras, que resbalase. de los pelillos, que no le ¿Sabes? O agarren de sea, los pelillos. iba con tanto aceite que le intentabas agarrar del brazo y se te resbalaba el brazo. Ostras. Pues es que leí el otro día, ahora está, no la quiero cagar, me la voy a jugar. Yo creo que está en el West Ham. Sí, diría que está en el West Ham también. Y parece ser que el entrenador le ha prohibido ir al gimnasio. ¿En serio? O digamos, yo entiendo que es ir al gimnasio de su casa o ir por su cuenta fuera de los entrenamientos del equipo al gimnasio. O sea, está demasiado fuerte en O plan. sea, es como nosotros, o sea, es gym bro, pero a nivel Claro, o le paras o no para. O sea, claro, claro. O sea, eso ya es el nivel máximo de Jimbro de tu rutina de gimnasio es como, no, menos. O sea, claro, pero es tranqui. que te quería preguntar qué opinas de eso, porque precisamente hablabas de Cristiano, Cristiano siempre ha sido como ese ejemplo de acaba el entrenamiento, que son 2 horitas por la mañana en Valdebebas, y se iba al gimnasio y taca, taca, taca. Y este parece que también, y el entrenador se lo prohíbe. Ya, La razón me es evidente, extraña. ¿no? O sea, Cuanto tiene que más. ser, claro, tiene que ser mucha barbaridad para que llegue al punto de que reste. O sea, a lo mejor porque incluso podrías decir, a lo mejor si tiene un entrenamiento muy enfocado a la hipertrofia, es decir, a literalmente fuerza, solamente centrado en máxima fuerza que puedas levantar en los ejercicios y demás, Ujú. pues reenfocarlo hacia algo que esté un poco más óptimo para lo que, pues para la resistencia, para la agilidad y demás, pero como que no, o sea, se me hace difícil pensar que pueda llegar a restar. Ya, Hombre, yo entendí que si en concreto eres se refiere al entrenamiento de fuerza. O sea, solamente lo que no le van a permitir es levantar pesas, básicamente. claro, pero eso, muchísimas pesas tienes que, o sea, ¿sabes lo que te quiero decir? Que Sí. no va a llegar a ser culturista en plan de que pese 200 kilos. Claro, claro. O O sea, sea, no sé. mi pregunta es, claro, esto habría que preguntar a alguien que sea, pues, precisamente una dama de la vida, ¿no? Un tío bueno en el fútbol, pero que también esté muy petado. ¿Realmente te quita algo de agilidad tener tanto músculo? Es que Ya, parece, eso es como muy de videojuego eso, pensarlo, ya, pero igual no, ¿sabes? ya, no, no, Mientras no. las piernas las tengas equilibradas, ¿acaso te quita agilidad para jugar al fútbol, el estar Lo único petado? que se me ocurre es resistencia, porque al final pesas más y tienes que mover más masa, pero Sí. también tienes más musculatura en las piernas y todo. O sea, Mm, es lo único que se curioso, me ocurre. curioso. Que a ver, igual era Sí, una noticia de IA fake y esto va al pedo, pero el no, debate es no, interesante. no, no, curioso, curioso, Bueno, curioso. y en esta segunda parte del programa, ahora que hemos hablado de la Premier League, me mola que vayamos hilando temas, Ujú. porque, tío, estaba el otro día conduciendo por las calles de Detroit, como el príncipe de Bel-Air, ¿no? Sí, ¿no? Estaba en sí, Detroit, tenía ¿o no? una frase, sí, ¿cómo era? La de, bueno, o Wayne Wayne para un Para los más cafetero, cafeteros. para Yo, los yo creo que, cafeteros. sí, yo creo que más de un cafetero que sabe quién era Wayne Wayne. Pero Buah, por favor, hago un paréntesis. Si alguien que esté escuchando esto sabe quién es Wayne Wayne, sí, por favor que lo ponga en los comentarios. O sea, sería esto es referencia muy heavy. histórica. Referencia Wayne Wayne de las calles de Detroit. A ver si alguien Si alguien lo recuerda. pone y lo acierta, le hacemos mención en el siguiente episodio de Hermanos por Pelotas porque Sí, sería increíble. sí, 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 sí. Y, y está bueno, ya no por Detroit, por Michigan, ¿no? Y me di cuenta de que en Michigan hay nombres de pueblos y de ciudades muy divertidos. Por ejemplo, Pau Pau, o sea, Ajá, P-A-W, espacio P-A-W, ese es el nombre de un vale. pueblo. Hay otro pueblo que se llamaba Gaylord, o sea, literalmente Gaylord. Me hizo gracia, pero de repente llegué a una salida, a un cruce de salidas en el que había dos pueblos juntos, que se Ujú. llamaban Chelsea y Manchester. Ostras. Y dije, voy a investigar un poco más.
Y te voy a hablar de la historia del estado de Michigan, el único estado en el que el Brighton, el mítico Brighton and Hove Albion de la Premier League, Sí. es mejor equipo que el Chelsea y que el Manchester. Ostras. Y es que Michigan, igual que muchos de los estados de Estados Unidos del medio oeste y del este, es decir, de los que primero se fundaron, tienen muchos nombres que evocan ciudades o pueblos de Inglaterra. Y por tanto son ciudades o pueblos que tienen equipos de fútbol profesionales en Inglaterra, ¿no? Ujú. Y ya sabes que el fútbol, sobre todo el fútbol masculino, no es tan popular en Estados Unidos, pero aún así se juega mucho en colegios y universidades. Vale. Y he estado investigando sobre estos tres pueblos, que están todos en el mismo área de menos de 40 minutos en coche en el sur de Michigan. Brighton, Chelsea y Manchester. Y me he dado cuenta de una cosa curiosa, que es que a nivel futbolístico el peor de los tres con diferencia es el Manchester. Mientras que en Inglaterra, Manchester, tanto City como United, yo creo que es la ciudad más importante del fútbol en Inglaterra, ¿no? Sí, Casi te diría que por encima de Londres. sí, puede ser. Y sobre todo ahora con el City, ¿no? Ujú. Eh, Pues sin embargo, el equipo de fútbol de Manchester está en la cuarta división de los institutos de Michigan, es decir, es de las peores divisiones. Es un colegio Ostras, de 2.000 chavales, que parece mucho, pero en Estados Unidos es muy poco. claro. Y, y nada, no ganan nada. O sea, históricamente he visto que no han ganado ni un solo partido. De hecho, son tan malos que nunca se han enfrentado en partido oficial al menos ni al Chelsea ni al Brighton. Ostras, Es decir, juegan en otra categoría totalmente distinta. ostras. ¿Y sabes cómo le llaman al equipo de Manchester? ¿Cómo? Los holandeses voladores, The Flying Dutchman. ¿Y eso? ¿Sabes cómo que hay los equipos de institutos y tal? Ahí son como los águilas, los ornitorrincos, ¿sabes? Vale. Pues estos son los holandeses voladores, que me Los hace gracia. holandeses voladores, bien. Me Y, gusta. y eso, cerca del pueblillo de Manchester hay otro pueblo también relativamente pequeño, pero un poco más grande, que es Chelsea. Chelsea Ujú. evoca al barrio londinense mítico. Eh, y bueno, no tienen Stamford Bridge, pero ya tienen un campo bastante más serio. Juegan en la segunda división del fútbol de institutos americano Ah, jolín. y han ganado bastantes partidos importantes, ¿no? O sea, tienen cierto éxito o lo han tenido a nivel histórico. Y por Ujú. último, el Brighton. El Brighton, que es un equipo también muy mítico de la Premier League, no es un equipo tan eh, famoso en la Premier o para el fútbol europeo como el Manchester o el Chelsea, Pero, pero bueno, lo conocemos, ¿no? Los peloteros. Y Brighton es el pueblo que más éxito ha tenido en ese sur de Michigan de los que evocan a la Premier League. Están ostras. en la primera división. Últimamente, en 2019, llegaron a la final del campeonato estatal, aunque perdieron en la prórroga. Y son lo que llaman un powerhouse, ¿no? Es decir, sí que son un instituto muy potente y que tienen mucho desarrollo de fútbol de los chavales, ¿no? Hasta el Vale. punto de que en Brighton estudió la leyenda Carrie Seith. Carrie Seith es supongo que jugadora cuando era chavala, pero que luego se hizo árbitra de fútbol. Y es la única persona, tanto mujer como hombre, que ha arbitrado 5 mundiales de fútbol. Ostras. Qué fuerte. Nadie ha arbitrado 5 mundiales de fútbol, ¿no? O sea, 5 por 4, 20, o sea, más de Es 20 una años locura. arbitrando. 20 años. Claro, claro. 20 años arbitrando en la élite. Ujú. Además, han producido varios jugadores de la MLS, como Charlie Sharp. O sea, que varios de los jugadores del Brighton han acabado jugando como profesionales y teniendo carrera potente en el mundo del fútbol, sobre todo Qué en Estados curioso. Unidos, pero sí. Qué curioso, qué curioso. Y esta es la historia que te traía, ¿no? Un poco para hablar un poco de lo curioso que me resulta de los nombres de los pueblos, que es algo que hablamos mucho mis amigos de aquí, lo de que haya pueblos como Toledo, por ejemplo, en Ohio, que me hace mucha Sí. gracia, pero que haya esos tres pueblecillos en zona remota de Michigan y que los tres Ya, evoquen equipos de la Premier League, ¿no? ya. Y me encanta eso, que al final sean pueblos que, o sea, parece surrealista eso, que haya gente ahí. O sea, sé lo que te quiero decir, es que es súper Sí, curioso la historia, la verdad. Me sí, encanta. sí. Y habla también de que incluso un deporte minoritario como el fútbol en Estados Unidos, como Mm, tienen tanta red, esto lo hemos hablado mucho de deporte, sí, eso, tú tienes un instituto de 2.000 chavales en medio de la nada y aún así tienen un complejo de fútbol, tienen entrenadores, tienen fisios, tienen como mínimo un campito de fútbol, ya. La verdad mientras que esas que cosas es en, una pasada, ¿eh?
Sí, en España te tienes que ir. España vivimos fútbol, ¿no? O sea, está en nuestras venas y los institutos, como mucho, tienen un campo de estos de piedra, medio fútbol, medio baloncesto, ¿no? Ya, la verdad que eso, o sea, no sé si es algo, de hecho, podría ser un buen debate, si es algo que lo vamos a notar mucho de cara a un medio largo plazo. Eso, porque es verdad que porque tenemos una cultura futbolística muy grande, o en otros países, como pueda ser Brasil o tal, Ujú. pero claro, es que con esa inversión que están haciendo países como Estados Unidos, o sea, eso se tiene que notar, tío. Sí. O sea, yo creo que a medio largo plazo se tiene que notar, porque es lo que dices, es que al final eso es lógica. O sea, me refiero, si alguien, un chaval desde pequeño tiene unos medios mejores que los de otro chaval, si tiene una calidad parecida o son parecidos, al Ujú. final va a prosperar el que tenga más medios, por así decirlo. Claro, 100%. Es Y curioso, es verdad que tienen menos cultura, ¿no? Lo que dices, que al final no es un deporte principal, ujú. pero la verdad que es curioso y es un buen debate. Sí, y el talento se descubre desde muy pequeño, hoy en día, ¿no? Es decir, los buenos futbolistas, igual que los buenos tenistas, por ejemplo, tienen que ser Mm, muy buenos desde muy pequeños. Entonces, sí, en España lo que pasa es que con 2 años ya nos dan un balón, ¿sabes? ya. En Estados Unidos está empezando a ser eso. Entonces, claro, van a descubrir muchos más talentos que hasta ahora. O sea, ahora mismo igual hay un tío llamado Frank de 50 años que Mm, podía haber sido el nuevo Messi, pero ya, como nunca jugó al fútbol, se quedó claro, como Frank, ¿sabes? claro, exacto, exacto. Que eso también es, yo he visitado algunas academias de fútbol de equipos de primera división grandes Ujú. y sí que da, o sea, en parte eso se entiende, pero da un poco de pena eso lo de los chavales, porque, bueno, que eso, los clubes, al menos los que he visitado, sí que dicen que dan mucha prioridad en cuidar este aspecto, pero claro, son chavales que lo que dices, empiezan súper pronto a una vida de futbolista de élite, o sea, les preparan para ser Claro, futbolistas de élite. ¿Qué pasa? Que son chavales, a lo mejor, eso de 10 11 12 años, que ya les hacen quedarse en una academia, que, vale, les dan clases de colegio, bla, 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 pero claro, sean los chavales que sean, ponte que son 60 de esos 60 10 se van a acabar dedicando al fútbol y 3 van a acabar en primera o segunda y uno en primera. ¿Sabes lo que te quiero sí, decir? sí, sí. Y han Y, dedicado y me toda su parece mucho, ¿eh? infancia a ello. Y Y es me mucho, parece es mucho. mucho. Es que eso es muy heavy, claro. Sí, sí, sí. Pero Literal. ¿Sabes cuando salen las míticas fotos, por ejemplo, del Barça, de la academia? Y sale, mira, sí, este es Cucurella y este Xavi Simons y "Oño, hay tres". Sí, pero fíjate en los otros veintipico. O sea, de los otros claro. Y veintipico, eso en la academia del Barça. claro, claro, eso es la mejor academia del mundo. Los otros Claro. veintipico, uno es electricista, otro es ingeniero Exacto. y el otro Exacto, lo exacto. intentó en tercera división y ahí se quedó. Exacto. ¿Sabes? Y también que, jolín, es un esfuerzo para el chaval, o sea, me refiero, está teniendo ya un trabajo prácticamente. Mm. Vale, sí, va al cole dentro de la academia, les dan las clases, reciben educación, quiero decir, pues estar en un entorno con otros chavales, o sea, no es que estén rodeados de adultos, pero, uff, a mí es algo que, eso, que ya en teoría las propias academias lo cuidan y se centran en crear programas que, bueno, ayudas también para las familias, que entiendan que van a estar bien ahí sus hijos, pero es que es algo un poco turbio, tío. En verdad sí es turbio, ¿eh? Es que Porque peligro, o es sea, está ahí un poco al límite. mercantilizar, sí, es mercantilizar a menores de edad, Ujú, al fondo. sí, 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 sí. No, Y no bueno, sé si leí. también que tienes Perdona. que cuidar mucho, perdona, el Ujú, tema de la competitividad también, que al final, jolín, esos son chavales de 11 12 años, ya te estás jugando, o sea, no pueden centrarse en que se estén jugando con sus compañeros de al lado el resto de su vida. Que ujú. seas un millonario dedicándote a lo que te está gustando y a lo que haces todos los días, o que tengas que dedicarte a otra cosa y no hayas perdido bastante tiempo de tu vida, ¿no? Literal, literal. Es Y que eso es muy... sí, La verdad que es un trabajazo eso, el tema de las academias en el fútbol. sí. Y luego que deben de ser unos buitres los gestores, los managers estos y tal, ¿sabes? Mm. Incluso también, que esto también es turbio, el tema de los padres, Sí. las familias. Mm. O sea, eso también es un poco turbio, ¿no? De las decisiones por las cuales van hijos suyos a X academia o a otra, ¿sabes? Y es como, jolín.
O sea, que no puedes priorizar el futuro de tu hijo por el dinero que te puedan dar en el presente o, ¿sabes? Sí, Sí, tienes que pensar, Joni, pues al final es un niño, pues en el bienestar de tu hijo, ¿no? Independientemente de todo. claro, dejen que juegue y se divierta, ¿no? Claro, déjenle que juegue. Bueno, esto es un debatazo. Yo creo que esto, mira, este es el típico debate que me gustaría traer a alguien Mm, a hablar de ello. Y me gustaría si en sí. algún momento conseguimos hablar con alguno de una academia, cómo Mm, funcionan realmente las academias. Y si todo es eso tan turbio como nos parece pensar, o realmente es todo en realidad mucho más ujú. tranquilo, como, no lo sé. Estoy de Tengo acuerdo. curiosidad. Me gustaría Estaría traer a guay. alguien a hablar de esto. Estaría guay hacer una entrevista. Ujú. Bueno, Álvaro, pues espero que pases buena semana. Igualmente, ha sido la verdad que episodio chulo y nada, nos vemos la semana que viene. Nos vemos, Álvaro. Adiós. Chao.